buscando un detalle importante para iniciar. Siempre les inicio el detalle del estudio con este punto. Anótense los puntos cardinales. ¿A qué se refieren los puntos cardinales? Son un sistema de referencia. Anótense, es un sistema de referencia que es universal, es general, es decir, es para todo el planeta en realidad. Y otro detalle importante dentro de la definición es la manera o es el modo de expresar la dirección espacial. Entonces, es el modo, es la manera, les vuelvo a repetir, de expresar la dirección espacial en términos de justamente norte, este, oeste, sur. Es la manera como está distribuido justamente los 4 puntos cardinales. Entonces, ahí están los 4 puntos cardinales especificados de esa manera. Ahora, los puntos cardinales se dividen en distintos sectores, no solamente son 4, sino que son en realidad o posiblemente divididos hasta 64 veces. Ahora sí. Entonces, hasta 64 veces cumple la función de divisiones ahí en la brújula, justamente el caso de los puntos cardinales. Ahora sí, vamos a meternos en materia. Bolivia y sus datos. Vamos con ese subtítulo, compañeros, y vamos a ir especificando algunos detalles muy importantes acerca de Bolivia. Uno de los primeros casos importantes va a ser la ubicación del país, en el caso del continente americano, como ya todos conocemos, específicamente en el área de Sudamérica, pero más específicamente ubicado al oeste del continente sudamericano, al oeste por si acaso, al oeste. Entonces, ahí está ubicado justamente Bolivia. Como están viendo, apreciando justamente al lado oeste, no está en el centro específicamente, como siempre les digo, es conocido como el corazón de Bolivia, pero en este caso ubicado un poco más hacia el oeste. El otro detalle que quiero que resalten es el nombre con el cual justamente ha nacido el país, República de Bolívar. 2.363.769 kilómetros cuadrados es el caso de Bolivia. $2.363.769 kilómetros cuadrados. Ese es el número de la superficie con el cual el país ha nacido. Otro de los detalles importantes que estamos observando y de los cuales, por si acaso, este detalle, muchos compañeros que postulan a las áreas militar policial siempre me dicen, sí preguntan por si acaso. Entonces vayan, como siempre les digo, memorizándose el detalle de la superficie. Luego están 5 departamentos con los cuales ha nacido Bolivia. Chuquisaca a la cabeza por ser la capital del país. Potosí en segundo lugar porque era ahí la ubicación de la economía boliviana. El Cerro Rico estaba ubicado ahí. Y de la extracción de la plata, pues la economía boliviana podía rendir, vamos a decir, desarrollarse. Tercero, La Paz como un departamento internacional, siempre les menciono, caso que está muy relacionado al Perú. Es un caso histórico, Perú era un centro político muy importante de España y por ese motivo La Paz también va a ser lo mismo, muy importante. Cochabamba como uno de los pilares importantes en cuestiones de alimentación. Y finalmente, Santa Cruz como un país, como una región que todavía está para tratar de ser una potencia económica. Y eso se va a ver en los años 50 del siglo XX, por si acaso. Vamos con el otro detalle importante que tiene que ver con las pérdidas territoriales de Bolivia, justamente. En el caso de las pérdidas territoriales, como ya habíamos mencionado en algún momento, ubicamos ahí el país de Brasil al norte y al este. Como ya nosotros ubicamos los puntos cardinales, entonces es más fácil. Al norte y al este, completamente el Brasil es el límite.
Pero lamentablemente, como estamos observando, pues en esa área ha habido pérdidas territoriales tanto en el Acre como en el Mato Grosso. Todos esos sectores, en el caso del Acre, por ejemplo, ha habido un presidente que va a ser el presidente Mariano Melgarejo, el que va a lamentablemente desarrollar regalos, vamos a decir así, específicos hacia el Brasil en cuestiones de territorio, el Mato Grosso y el Acre. Y hemos perdido un sector en la guerra del Acre, justamente cuando el presidente era José Manuel Pando. Ahí está. Otro de los detalles importantes va a ser el caso del Paraguay. En el sur de Bolivia también hemos tenido una guerra, ya hemos observado ese tema, la guerra del Chaco, del año 32 al 35, y hemos observado que el Paraguay justamente nos ha arrebatado, ahí está, 234.500 kilómetros cuadrados, o a veces se redondea a 235.000 kilómetros cuadrados. El Chaco Boreal ha sido derrotado, ha sido perdido justamente por el caso de la guerra del Chaco en esos años. Argentina, con Argentina también hemos perdido parte del Gran Chaco y del Atacama Central, del altiplano de Atacama. Ha sido por cuestiones o como consecuencias de la guerra del Chaco, porque Argentina va a ser el mediador y va a tener que tener una parte del territorio en compensación por los tratados de paz que se han ido desarrollando. Y el otro caso va a ser justamente el litoral, cuando Chile nos arrebata el litoral, no lo va a hacer completamente, sino una parte de la región de Atacama va a ser nuestra, pero Argentina la va a reclamar como intercambio por Tarija. Tarija, como siempre les comento, no era nuestro. En la época de la colonia, Tarija se va a quedar con el lado de la audiencia de Charcas o llamada Bolivia, y en el caso de Argentina pierde ese territorio que era Tarija, o parte de Tarija. Sí. Entonces, por ese motivo hay un intercambio de territorios y Argentina se queda con la parte de la puna de Atacama. En el caso de Chile, ya lo mencionamos, pérdida territorial en una guerra con Chile en 1879, y en el caso del Perú, 2.500 kilómetros cuadrados hemos perdido ese sector, que en realidad no es tanto una pérdida, sino es un canje territorial igual que en el caso de Argentina. Es decir, el Acre no era nuestro, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente todo ese sector del Acre que era del Perú, nosotros lo regalamos, Mariano Melgarejo, y lo perdemos en una guerra del Acre, y al final de cuentas, pues el Perú va a hacer reclamaciones de territorios por parte de Perú a Bolivia, y Bolivia le va a entregar el Purus, como es un territorio muy lejano. Entonces Bolivia queda de esta manera. Al final de cuentas, Bolivia va a quedar con 1.098.581 kilómetros cuadrados, que es también una superficie que tienen que saberlo de memoria, compañeros, para que cuando les pregunten en el examen, como les vuelvo a repetir, muchas veces se repite ese tipo de preguntas, tienen que saberlo de memoria. 1.098.581 kilómetros cuadrados. Los datos interesantes del Estado plurinacional, como ya todos saben, son 9 departamentos los que tenemos en la actualidad, y como siempre les menciono, como es un caso de la geografía, para que vayan recordando, siempre dividan 3 y 3 departamentos. Los 3 primeros departamentos en rojo, justamente, La Paz, Oruro, Potosí, que van a ser la zona andina, que más adelante les voy a mencionar. Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, en color amarillo por la riqueza, vamos a decir, que tiene de alimentación, es el sector de los valles o la zona subandina. Y finalmente Pando, Beni, Santa Cruz, justo en color verdecito porque hay mucha vegetación en esa área, es Pando, Beni, Santa Cruz, la zona de los llanos orientales. Otro de los detalles importantes es el caso del censo. El censo se ha desarrollado el año 2012, y en el caso del censo, pues se registra el número 10.059.856, el número de habitantes en Bolivia. 10 millones, fíjense,
Entonces tenemos 10 millones de habitantes con el censo, con el último censo que se ha desarrollado el 2012, les vuelvo a repetir. Al año entramos a otro tipo de registros que va a ser un nuevo censo y ahí vamos a ver si es que ha crecido el doble o una parte del territorio. Listo. Otro de los detalles importantes justamente es el límite fronterizo del país. En el caso del límite fronterizo de Bolivia, tenemos pues al norte y al este, como ya habíamos mencionado, el Brasil con 3.100 kilómetros de extensión. Toda la distancia de la frontera Brasil-Bolivia es 3.100 kilómetros, les vuelvo a repetir. En el caso de el sur, Paraguay, al sureste 750 kilómetros de distancia fronteriza, y eso por si acaso en algún banco de preguntas lo he visto, no sé si era para las normales o para la policía, por si acaso vayan estudiando, compañeros, los límites fronterizos entre países con respecto a Bolivia. En el caso del sur, específicamente Argentina, 650 kilómetros de distancia que tenemos con Argentina. Es el más cortito que tenemos entonces. Luego está el suroeste, Chile, 720 kilómetros de distancia fronteriza con este país, Chile, y con el Perú, 800 kilómetros también de distancia que tenemos. El más extenso de todos entonces es el de 3.100 kilómetros con el caso del Brasil. Vamos con otro detalle importante. Es el caso de Bolivia y sus departamentos. En el caso de Bolivia y sus departamentos, hay que ir ubicando varios detalles como estos, como ya lo habíamos mencionado. 3 regiones distintas, 9 departamentos, ubicados en 3 sectores distintos, pero para especificar, vayamos anotando este detalle, la superficie por los departamentos. Entonces, en la superficie de los departamentos, yo sé que le están sacando capturita. Santa Cruz está en primer lugar, como ya todos sabemos, es el departamento más grande del país, y el más pequeñito, Tarija. Como siempre les menciono, Pando es una sorpresa interesante, porque cuando vemos el mapa de Bolivia parece que Pando, Oruro y Tarija son los más pequeños departamentos, pero en cuanto a kilómetros cuadrados de extensión, podemos observar que Pando es más grande que Cochabamba. Casi 10 kilómetros más, vamos a decir 10.000 kilómetros más, es Pando el departamento número 5 de Bolivia. Y luego viene Cochabamba, más pequeño, Oruro y Chuquisaca y al final Tarija. Entonces, para que vayan recordando, compañeros, si sumamos, siempre les digo todos los datos que están mencionados ahí, justito nos da 1.098.581 kilómetros cuadrados, que es la superficie de Bolivia. Entonces, por si acaso, a ir repasando esos detalles de cuáles son los departamentos y el número de departamentos, por decir así, en qué nivel está. Otro de los datos importantes acerca de los departamentos tiene que ver con las capitales de Bolivia. En cuanto a las capitales de cada uno de los departamentos que tenemos, pues no hay muchos cambios, como estamos observando. En realidad, simplemente son 3 departamentos que cambian el nombre. Como están observando, Chuquisaca cambia por el nombre de Sucre. En el caso de Beni, Trinidad, y en el caso de Pando, Cobija. Ahora, en el caso de los otros departamentos, como están viendo, simplemente mantienen los nombres. La Paz, su capital, perdón, La Paz. En el caso de Oruro, Oruro. Potosí, Potosí. Cochabamba, Cochabamba. Tarija, Tarija. Y Santa Cruz es un poquito, se extiende un poco más su nombre, Santa Cruz de la Sierra. Pues con respecto a los 3 que les había dicho, eso es lo principal que tienen que memorizarse, compañeros, para entender cuál es el nombre de cada uno de los departamentos, perdón, las capitales de cada uno de los departamentos. En el caso de las provincias,
cada departamento tiene distintos tipos de números de provincias y la provincia al final es de 113 provincias de Bolivia. 113 provincias en total. Siempre les hago mención, ahí están los departamentos. Y un detalle antes, compañeros, a veces se menciona 112, 112 provincias, pero hay que específicamente buscar datos, vamos a decir así, datos acerca de esto que les pueden preguntar en el examen policial, por si acaso. Hay algunas instituciones que dicen 112 y algunas 113 las respuestas. Entonces hay que mencionar, hay que buscar un poquito, tal vez algún banco de preguntas que haya por ahí, los revisan y van a observar cuál es la respuesta específica, ¿ya? El número que yo les estoy dando del 113 por si acaso es el número específico exacto, lo pueden contabilizar ustedes, como les estoy mostrando, justamente las provincias del departamento de La Paz son 20, pueden sumarlo si desean ustedes. Oruro también tiene, fíjense, 16 el número de provincias. El caso del departamento de Potosí también es lo mismo, 16. Hasta ahí podemos ir contabilizando, compañeros. Luego viene Cochabamba con otros 16 más. Chuquisaca con unos 10. Y después Tarija con unos 6. Pando con unos 6. Beni con 8. Santa Cruz con 15. Si sumamos todo, pues nos va a dar justito 113 provincias en Bolivia. Pero hay un detalle, como les digo, son 113 provincias, pero los exámenes a veces hacen variar la respuesta. No sé por qué, hasta el momento yo no lo sé. Son 113 los contabilizados en cuanto a provincias, pero a veces, dependiendo tal vez el dato que lo toman, o el texto o la base específica, pues a veces cambian un poquito. Vamos con otro detalle Inge, importante. Sí, ¿podría volver a mostrar ay, ¿cómo se dice? No sé, eso, por favor, es que le estaba sacando ya, captura. está bien, lo entiendo como bien. Ahí ya. Vamos entonces con calmita. Ahí está el departamento de La Paz. Para los compañeros que también no se han podido sacar capturita, ahí está. Pueden anotarlo, perdón, pueden sacarle una captura y después leerlo, revisarlo un poquito. Ahí está el caso de las provincias del departamento de Oruro también. Tomás Barrón, Cercado, San Pedro de Totora, Avaroa, etcétera. Son muchos también los distintos tipos de provincias en Oruro. Ahí está el caso de Potosí, el caso de Bilbao, Áñez, Charcas, Ibáñez, perdón, Linares, Suchichas, Salar de Uyuni, etcétera. Son muchos de los distintos tipos de provincias que existen. Ahí vamos especificando con calmita también Cochabamba. En el caso de Cochabamba, pues hay un nombrecito que también aparece en Oruro, Cercado, fíjense el número 6. Chapare, Ayopaya, Quillacollo, Tiraque, Arque y Cercado. Muchas de las provincias curiosamente se llaman Cercado. Creo que en Chuquisaca también aparece lo mismo. Ahí está Chuquisaca, Oropesa, Sudáñez. No, no es el caso, pero lo vi por ahí. No sé si es Oruro o es otro departamento, lo vi Cercado, decía. Ahí está, Norcinti, Sudcinti, etcétera. Otro de los departamentos que ya hemos mencionado, Tarija. Ahí está, es el caso de Tarija, fíjense, 1, Méndez, el 2, Cercado. Justamente es el caso de Cercado. Ahí está, Gran Chaco. Pando.
En el caso de Pando también vemos seis, seis provincias ubicadas en esa área. Beni, 8 provincias. Y un detalle, fíjense, en el número 6 también aparece cercado. No he podido investigar específicamente, lamentablemente, cada uno de los casos, pero ahí está, cercado también tiene ese nombrecito. Voy a tratar de investigarlo, me ha parecido bien interesante. Hace unas semanas o meses atrás lo había observado ese detallito. Ahí está en el caso de Santa Cruz también, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Caballero, Guarnes, Chiquitos y otros. Ahí está. Espero que le haya servido bien a la compañera que me dijo que estaba sacando las capturitas. Otro de los detalles importantes ahora que estamos observando es el caso de el número de municipios que aparece. En el caso de los municipios, estamos observando justamente el número 341, el total de los municipios que aparece. 341. Ahora también está la distribución por distintos tipos de departamentos. Como están viendo, el departamento más amplio en cuestiones de municipios, pues va a ser el caso de La Paz. La Paz tiene el número más extenso de municipios, justamente, seguido de Santa Cruz con 56, posteriormente Potosí, Cochabamba, que también tienen un número amplio de municipios. Ahí está. Vamos con el otro aspecto importante, en el caso de los territorios de las culturas. Los territorios que tienen que ver justamente con el caso de los de las culturas, como les decía. Hay que ir repasando un poquito también, compañeros. Se los amplío un poco. Pueden sacarle captura, también pueden ingresar al Google, por si acaso, colocar en el caso de imágenes y ahí directamente le colocan el mapa de las culturas en Bolivia. Les va a salir este tipo de mapa y con los nombres específicos en cada una de las regiones que tenemos en Bolivia. Por si acaso, entonces hay que tener en cuenta este detalle. Por si acaso, siempre les digo, por ahí hay una pregunta que les dice, ¿dónde está ubicado justamente la cultura mojeño? Inciso A, La Paz; inciso B, Cochabamba; inciso C, Santa Cruz; inciso D, Beni. Entonces, si buscamos rápidamente nosotros, ahí encontramos los mojeños en el departamento de El Beni. Así de esa manera, entonces vayan estudiando siempre ese detallito importante. Vamos a pasar a otro punto, ahora sí, más importante. Bueno, todos estos datos son importantes, pero más específico, vamos a decir. Las zonas geográficas de Bolivia. En el caso de las zonas geográficas, hay que especificar las áreas que vamos a ir estudiando. Una, la orografía, y dos, la hidrografía. Entonces, el primer punto es la orografía de Bolivia. Pueden colocarle el número 1 si quieren ustedes y especificar orografía de Bolivia. Ya dijimos que es la orografía, es el estudio del terreno o de los territorios, si quieren ustedes, y vamos a especificar justamente ese estudio como ya están observando en el mapa. Hay una parte en color café en la imagen del lado izquierdo, que justamente es parte de La Paz, poquito de Cochabamba, un poco de Oruro, perdón, sí, incluso Santa Cruz, una pequeña parte de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija o Potosí. Entonces, esa es la área que nosotros vamos a primeramente definir. Inciso A, la zona andina. En el caso de la zona andina, fíjense,
Es 307.603 kilómetros cuadrados el área de la zona andina. En cuestiones de porcentaje, anótense, es 28% del territorio nacional. Les vuelvo a repetir, 28% del territorio nacional. Ahí está. Los departamentos ubicados en la zona andina ya los mencionamos, pero nuevamente los menciono: La Paz, Oruro y Potosí. Anótense, esos son los 3 departamentos netamente de la zona andina. Ahora, detalles importantes acerca de la zona andina. ¿Cómo se la define a la zona andina? Con un dato importante sobre las montañas y los altiplanos. Ahí está. Entonces hay que ir recordando un poco este aspecto importante de lo que va a ser la zona andina con respecto a esas 2 características que ya les he mencionado, el caso de las montañas y el caso del altiplano. No se vayan a olvidar. En cuanto a las montañas, justamente, este es un dato importantísimo que hay que mencionar. La cordillera occidental y oriental. Les hago recuerdo un poquito de lo que ya vimos hace 1 o 2 días atrás. En el caso de la zona sudamericana hay una cordillera llamada la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes viene desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Cuando está ubicado en Perú, pues va a ingresar al lado boliviano. Entonces, fíjense la imagen, justamente del Perú viene esas 2 líneas de cordilleras que estamos viendo en color rojo y azul, o en las otras fotografías, igual de la misma manera, hay 2 tipos de, si quieren, vertientes, 2 tipos de líneas de grupos de montañas. Una se va a llamar occidental y la otra se va a llamar oriental. Ambas entonces van y cruzan por el territorio boliviano hasta volver a unirse ahí donde está acabando el departamento de Potosí. Se unen nuevamente y salen en una sola dirección hacia Chile, Argentina, hasta finalizar. Eso es la cordillera de los Andes. Entonces, esto que estamos mencionando como la cordillera occidental y oriental es parte justamente de la cordillera de los Andes, pero al interior de Bolivia tiene el nombrecito de occidental oriental. Ahora, lo que nos interesa más para destacar dentro de esta cordillera oriental occidental es el aspecto de las montañas más altas, más elevadas de Bolivia, que es el caso del Sajama que estamos observando en la imagen, 6.542 metros sobre el nivel del mar, ubicado justamente en el departamento de Oruro. No se vayan a olvidar, pueden anotar entre paréntesis, está ubicado en Oruro, por si acaso, la montaña más alta del país. Otro dato importante, está ubicado en la provincia Sajama, así también se llama la provincia Sajama, y también la ubicación es entre la cordillera de Pacajes y Carangas, es decir, es parte de un grupo de montañas y ese pequeño grupo de montañas se llama Cordillera de Pacajes y Carangas, por la ubicación de La Paz y Oruro. Ambas son parte justamente de este grupo de montañas. La provincia Pacajes del departamento de La Paz y la provincia Carangas de Oruro, y parte dentro de ahí justamente el Sajama. La segunda montaña, pues el Illampu, o llamado también Sorata, que está ubicado justamente en el departamento de La Paz. El Illimani es el tercero, que también está ubicado en el departamento de La Paz. Después, los demás tipos de montañas, por lo menos los 3 más importantes, hay que ubicarlos. Y el resto, fíjense, son 13 montañas en total que tienen 6.000 metros de altitud para adelante. Son las 13 montañas más importantes de Bolivia. Y por si acaso, no solamente son 13 las únicas montañas que tiene Bolivia, como ya sabemos, tiene muchísimas, alrededor de 70, 80 o 90, incluso dependiendo cuál es la medición que nosotros necesitamos. Si simplemente pedimos de 6.000 y 5.000, pues tenemos un total de casi 50 montañas. Bajando un poquito el límite, 4.000 metros de altitud, hay más montañas, alrededor de 70 u 80, con 3.000 metros de altitud, 2.000, 1.000 metros de altitud, ya pequeñas colinas incluso, se las contabiliza también como parte de esta cadena montañosa, tanto oriental como occidental.
El otro aspecto importante de la zona andina va a ser el altiplano. En el caso del altiplano, estamos observando justamente también llamada puna, P-U-N-A, puna. Ese es el nombre que tiene entonces el caso del altiplano. Ahora, otro detalle importante, la distancia que tiene el altiplano, vamos a decir así. Antes de ver la distancia, vamos a especificar la superficie. 200.000 kilómetros cuadrados. Anótense, esa es la superficie del altiplano aquí en Bolivia. 200.000 kilómetros cuadrados. 200.000 kilómetros cuadrados. Ahora, en porcentaje sería 14,6%. 14,6%. Ahora sí, las distancias, las medidas del altiplano, vamos a decir así. En longitud, es decir, de norte a sur, ¿cuánto mide el altiplano? 800 kilómetros. 800 kilómetros desde el norte hasta el sur, el tamaño del altiplano. De este a oeste, mide 200 kilómetros de extensión. 220, en realidad. Para ser más exactos, 220 kilómetros de extensión. Hay otro dato más que hay que especificar, que es muy, muy importante y resaltante, es la altura que tiene justamente el altiplano. De 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Les vuelvo a repetir, de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. Esos son los datos más importantes acerca del altiplano. Por si acaso, la ubicación del altiplano también tiene que ver con los 3 departamentos. Hay altiplano en La Paz, Oruro y Potosí, por si acaso, ¿ya? No solamente es el caso de las montañas, sino también tiene que ver con este caso del altiplano en el caso boliviano. Listo, compañeros, ahí vamos a quedar justamente para no quedarnos a medias. No vamos a ver todavía la zona subandina. El día de mañana vamos a ir viendo ese detalle de la zona subandina, la de los llanos, el caso de la hidrografía boliviana también vamos a ir correspondientemente viendo en los 3 sectores, tanto el norte, el sur y en el centro. Y para ir terminando con algunos aspectos más importantes o específicos como son los bosques en Bolivia, la fauna, la flora, los ecosistemas en Bolivia y otros detalles importantes que el día de mañana vamos a ir observando los compañeros. Entonces, a no faltarse el día de mañana, a continuar todavía con el estudio de geografía y nos vemos el día de mañana. Creo que tienen otra clase más. Hasta acá los dejo, compañeros. Bendiciones.